Muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santos y os traigo una nueva partida de Magnus Carlsen. En este caso Magnus está jugando con las piezas negras contra el jugador de Emiratos Árabes Unidos, Salem. Esta posición es muy crítica porque básicamente el negro tiene que decidir cómo va a continuar la partida y ya que básicamente lo que haga ahora va a cambiar el curso de la partida muchísimo. Tiene muchas opciones para elegir. Puede desde tomar en D5 con peón, lo cual le llevaría a una posición de peón aislado manteniendo el caballo y el alfil. Puede tomar en D3 primero y después de tomar en D3 tomar de alfil en D5 o de peón en D5, o puede hacer la mejor de todas las opciones, que es tomar primero en D4 y tras E por D4 tomar entonces en D3 y tras torre por D3 tomar de alfil en D5, y de esa manera llegar a una posición en la cual el blanco tiene peón aislado pero no tiene suficiente contrajuego de piezas como para poder justificarlo, y poco a poco vais a ver cómo ese peón aislado se empieza a convertir en una debilidad. En cualquier caso vamos a comentarlas todas estas posibilidades un poquito. Vamos a empezar con la jugada alfil por D5. Alfil por D5 es una jugada que ya de por sí tiene muy mala pinta porque te estás autoclavando aquí la dama, aunque hay bastantes piezas por el medio, pero ya os digo yo que no es una jugada por lo general que tenga buena pinta. Y después de una jugada como alfil C2, por ejemplo, ya se puede empezar a ver cuáles son los problemas. Te han quedado las piezas en posiciones muy poco estables, existen ideas ya del tipo E4, seguido de caballo por E6, ideas del tipo B4 molestándote al caballo, y como digo, la jugada alfil por D5 es la peor de todas las opciones dentro de las que tiene el negro porque las piezas no se están sujetando bien. Así que esta opción la podemos descartar por el momento. Otra opción, y creo que es probablemente la segunda mejor o una de las mejores, que es E por D5. Con E por D5, ¿qué conseguimos? Pues llegamos a una posición de peón aislado muy interesante. Tenemos la ventaja de tener un alfil en F6, que es realmente una pieza que está muy bien colocada. Controlando diagonal, nos da la seguridad de tomar en D4 cuando queramos. Además, protege bastante al rey, especialmente si conseguimos una formación tipo fianchetto. Va a ser bastante difícil que nos consigan atacar. Y como digo, creo que después de la jugada alfil por F6, la posición quedaría aproximadamente igualada. ¿Cuál es probablemente la mejor jugada del blanco en esta posición? Pues quizás sea dama H5, intentando poner algo de presión en el punto de D5 y seguir luego con una jugada del tipo alfil C2 si el negro no toma en D3. Si toma en D3, pues de torre por D3 se puede intentar presionar un poquito el punto de D5. Como digo, posición por supuesto jugable, pero quizás no le quedaría más remedio al negro si quisiera igualar que acabar tomando un D4, lo cual si realmente quiere jugar a ganar con negras, pues no es el mejor de los comienzos. ¿Qué más opciones tiene aquí el negro? Como he comentado, puede también comer en D3 primero y según cómo retome el blanco hacer una cosa u otra. La ventaja de tomar en D3 primero es que fuerzas al blanco a tomar de dama, ya que si coma de torre existe la jugada alfil A6 y se ganaría una calidad. Así que el blanco tendría que tomar de dama en D3 y de nuevo tenemos una duda. ¿Tomamos de alfil en D5 o tomamos de peón? Parece que la mejor opción es tomar de alfil, ya que realmente en esta posición si tomamos de peón, el peón de D5, a pesar de que tengamos la pareja de alfil, está muy bien bloqueado y las piezas de las blancas vienen muy rápido con torre de 1, torre de 2, torre de 1, una jugada como caballo 2, caballo F4, y realmente no parece que al negro le esté dando tiempo de defender ese peón de D5, así que la jugada de por D5 sería un error. Lo mejor sería jugar alfil por D5 y llegar a una posición aproximadamente igualada, aunque después de una jugada bastante precisa como dama F1 o dama E2 se molestaría un poco porque de nuevo hay algo de problemas en la columna D. Teniendo en cuenta todo eso, Carlsen, como habéis visto, en esta posición ha tenido que valorar muchísimas posibilidades que tiene, aunque ya os digo yo que hay varias que ha descartado en un segundo, como sería alfil por D5 y probablemente caballo por D3 y alfil por D5, porque son dos jugadas que, si bien sobre todo la segunda no es mala, tiene bastante mala pinta. ¿Qué hizo? Pues hizo la jugada alfil por D4. ¿Por qué empieza con alfil por D4? Básicamente porque con alfil por D4 se asegura de que el blanco tiene que tomar en D4 de peón directamente. E por D4 y caballo por D3. De nuevo, el blanco debe tomar de dama en D3, ya que si torre por D3, de nuevo existe la jugada alfil A6. Es verdad que el blanco puede seguir con D por E y después de alfil por D3 tiene por F y tendría cierta compensación, pero es una posición que tiene pinta que básicamente el blanco va a estar más bien defendiendo más que
optando por ninguna ventaja porque la columna D está abierta, el peón de F tampoco es tan importante. Como digo, el módulo marca casi igualdad, pero creo que en la práctica es una posición bastante molesta de jugar con blancas, al menos desde mi punto de vista. Por eso siguió con la jugada dama por D3 y ahora entonces sí que tomamos de alfil en la casilla D5. Tomar de peón, de nuevo, no tendría mucho sentido porque el caballo es un poquito mejor que el alfil está chocando con sus peones y realmente no tiene ninguna casilla que fuera excesivamente buena, y un plan, por ejemplo, un poco molesto sería torre 1 seguido de una jugada como torre 5 y doblarse la columna rápido, y realmente el blanco de nuevo es el que está tomando la iniciativa. Así que la jugada del alfil por E5 tiene muchísima lógica. Como habéis visto, el negro tenía la posibilidad de llegar el mismo a un peón aislado, sin embargo ha sido el negro el que ha llevado al blanco a un peón aislado. Tenemos alfil por E5, cosas que hay que tener en cuenta de esta posición. Tenemos un alfil contra un caballo, el peón está en una casilla negra, esto significa que muchas veces, bueno, más que muchas veces, este caballo, si quiere defender a un peón que está en una casilla negra, se tiene que colocar sí o sí una casilla blanca. Y una casilla blanca es una casilla que por lo general vamos a poder molestar con nuestro alfil de casillas blancas, como sería el caso, por ejemplo, de poner el alfil a 6 en un supuesto si el caballo tuviera que llevarse a E2 en algún futuro. Planes para el negro en esta posición. Básicamente, igual que dijimos antes, que el plan de las blancas era torre de 2 seguido de torre de 1, el plan de las negras ahora es comerse ese peón de D4. Por lo general, se dice que lo que hay que hacer con los peones aislados es bloquearlos, pero realmente lo que hay que hacer con los peones aislados es comérselos. O sea, realmente el peón aislado lo bloqueas para que no te lo avancen, ya que si te lo avanzan, pues deja de haber peón aislado y se va a simplificar la posición. Por eso se dice que hay que bloquear los peones aislados y luego atacarlos, y realmente está muy bien dicho. Pero realmente el plan del negro más fuerte en esta posición es hacer una jugada como A6, subsin A6, básicamente lo que va a acercarse es llevar la torre de 7, la dama F6, la torre de 8, presionar con todas las piezas el punto de 4, y cuando te aseguras de que ese peón ya no puede avanzar, entonces quitas el alfil y empiezas a presionar el peón de D4, intentas aprovechar la clavada que vas a tener sobre las piezas que estén colocadas en la columna D y más adelante vas a intentar acabar comiéndote ese peón. La partida Salem hizo torre 1 seguido de torre de 1 para intentar activar un poquito mejor sus piezas. Quizás no sea la mejor opción. Una jugada como caballo por D5, la realidad es que es una jugada triste, pero creo que después de dama por una jugada como dama B3, quizás en este final el blanco, tiene más facilidad para defenderse. A pesar de todo, creo que este final es un infierno y es muy probable que el blanco, no digo que esté perdido, pero sí que la posición es bastante fea, porque como digo, tener un peón aislado, si piezas menores, sobre todo finales de torres, con dos torres, siempre vas a tener muchos problemas para defender, digamos, el peón de D4, sobre todo ante ese avance de 5 que existe muchas veces aprovechándote de la clavada. El blanco siguió con la jugada torre 1 y ¿qué hace Carlsen? Carlsen pues no quita el alfil directamente. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, si bien el peón este hay que quitárselo, si quitas el alfil directamente te podrían seguir con torre de 1 y ya te están amenazando simplificarte peones directamente con la jugada de 5, y esto no nos interesa porque si nos simplifican ese peón pues ya no nos va a ser tan fácil de comer. Así que empieza con la jugada torre C8, que mejora la torre que estaba colocada en A8, la coloca en una columna abierta, aunque bien la columna más o menos semiabierta, porque básicamente el caballo actúa un poco como de peón y no bloquea la entrada al C2, pero realmente la idea de torre C8 es seguir con torre C7 y torre D7 para llegar a la columna D. Una jugada como dama F6 no tendría ningún sentido, ya que después de caballo por D5 y E por D5 no hemos podido retomar ni con dama ni con torre la casilla de 5, de manera que el peón de D4 deja de ser una debilidad y de hecho es el blanco el que está llegando un poquito más rápido tras la jugada torre 5 a presionar nuestros peones. Torre C8, torre D1 y jugada muy buena de Carlsen, torre C7. Con la torre en C7 defiendes el peón de A7, si bien no es algo demasiado importante, pues está bien defenderlo por si acaso, y como digo, prepara poco a poco colocar la torre en D7 y luego sacar la dama y colocar la otra torre en D8. Dama G3 de Salem, torre D7, H3, como veis, poco a poco Salem simplemente está sacando las piezas, mejorando un poco la posición, pero realmente no tiene un plan claro de mejora. Está esperando un poco a que Carlsen termine de colocar sus piezas y ver si más o menos puede aguantar, porque como digo, aquí el blanco no tiene realmente plan
de mejora de pieza. Intentar un torre 5, intentar un D5, pero es muy improbable que eso acabe funcionando. Importante la jugada de Carlsen en esta posición. Hace la jugada dama E7. ¿Por qué? Ahora Carlsen, dentro de que quedan pocas piezas, le interesa mantener las piezas que le sean posibles para atacar el peón de D4. Os he dicho antes que había que intentar cambiar piezas si eres negro, pero hay que cambiar piezas hasta un punto, sobre todo si quieres presionar la posición, porque esta es una posición que realmente, os voy a poner un ejemplo un poco bestia, ya que no tiene que ser necesariamente así, pero imaginaos que el blanco mantiene ese peón aislado, pero que se cambian muchas piezas. Por ejemplo, como podría ser con dama F6, dama E5, dama por E5, torre por E5, torre de 8, caballo por E5, torre por, torre por, torre por. Veis que el negro ha cambiado muchas piezas y el blanco sigue manteniendo el peón aislado. ¿Cuál es el problema de haber cambiado tantas piezas? Pues que este tío de aquí de repente puede hacer cosas. Se puede acercar al centro y no tiene ningún problema de acercarse al centro. No tiene ningún peligro el rey ahora de estar en E3 porque básicamente se han cambiado demasiadas piezas y como digo, el blanco puede simplemente llevar el rey a D3 y esta posición de hecho creo que el negro ya no tiene ventaja casi ninguna. Está un poco mejor por el peón aislado, la mejor estructura, pero en la práctica es muy raro que el negro vaya a acabar cambiando, ganando esta posición. Qué diferente sería esta misma posición si existiera, por ejemplo, una torre en D8, una torre en D2, una dama en F6 y una dama en G3. Sería muy diferente. ¿Por qué? Para empezar, porque el blanco no puede acercarse nunca al centro y sobre todo por la jugada clave de esta posición siempre, que es E5, que básicamente el blanco no va a poder evitarla bien porque no tiene suficiente sujeción para el punto de 4. Esta es una posición en la cual el negro presiona con una pieza, el negro le defiende, el blanco le defiende con una, pero es que va a venir otra pieza a defender el punto de 4, con lo cual van a ser dos piezas controlando el centro contra una que lo está atacando, mientras que si mantenemos, como digo, las dos torres negras contra las dos torres blancas, la dama y la dama, va a ser 3 y 3, pero el rey no va a ser capaz de ayudar la defensa del peón de D4, así que lo más probable es que al final, después de un E5, el negro se acabe haciendo con el peón. Blanco, como digo, hizo H3 y Carlsen, para evitar el cambio de damas, no hizo dama F6, sino que empezó con la jugada dama E7 poco a poco. Realmente el negro no tiene demasiada prisa porque, como veis, como ya he dicho, el blanco tiene bastante difícil realizar progresos en esta posición. Se podría ver algo similar a lo que hemos comentado antes tras la jugada caballo por E5, torre por E5 y torre 5. ¿Cuál sería la mejor jugada en esta posición? Pues realmente torre de 7 seguido de torre de 8 sería probablemente la mejor continuación del negro, porque como digo ahora le interesa cambiar las torres para poder molestar con la clavada lo máximo posible. En esta posición en concreto parece que después de torre de 8 justo no le está terminando de dar tiempo a las blancas a defender el peón porque la clavada parece ser bastante fuerte, pero como idea general la jugada tanto torre de 6 como torre de 7 tened en cuenta que suele ser la más fuerte en este tipo de posiciones para intentar mantener las piezas mayores y así poner más problemas sobre el punto de D4. Torre de 2, torre de 8, torre de 1, si os fijáis Salem se ha dado cuenta de que básicamente le toca aquí sufrir, apretar las piezas dentro de lo que puede y defender ahí el punto D4. Y finalmente Carlsen quita el alfil a la casilla C6 ahora que se ha asegurado de que la jugada D5 no es posible. ¿Cuál es el siguiente plan de Carlsen? Pues realmente Carlsen, como vais a ver ahora, se pone un poquito a marear la posición, a intentar crear poco a poco debilidades y cuando ve ya que ha creado suficientes debilidades se va a dedicar a intentar molestar un poquito también con sus avances en el flanco de dama. Dama E3, dama F6, mejorando un poquito la dama. Si os fijáis ya, por ejemplo, la jugada dama E5 no es posible debido, como digo, a la clavada que existe sobre la torre de D2. Y es que existan tres piezas mayores en el tablero, en esta posición en concreto le viene bastante bien a las negras. Rey H2, dama F5, mejorando poquito a poco las piezas. Como veis, tampoco son unas mejoras maravillosas que vayan a cambiar demasiado la posición, pero poco a poco se están creando problemas. Por ejemplo, ¿cuál es la idea de dama F5? Pues básicamente que ahora al blanco le toca mover y no es tan fácil hacer una jugada. Una jugada como pudiera parecer natural, como rey G1, pues se encuentra que después de la jugada dama G6 no es fácil defender ese mate en G2. Y es que no quieres hacer dama G3 porque te quedaría una estructura muy fea y si tienes que hacer F3, pues lógicamente has debilitado un poco más la estructura. Que sí, que F3 no es el fin del mundo tampoco, pero si vamos acumulando poco a poco más debilidades que le estamos creando a nuestro oponente, pues al final básicamente la posición va a acabar cayendo. Como digo, F3 es una jugada que el blanco dentro de lo que pueda se quiere evitar.
¿Qué hizo el blanco para no hacer rey G1? Hizo la jugada A3, perdón. ¿Qué problema tiene la jugada A3? Todo avance de peón ya sabéis que crea debilidades. En este caso A3 ha debilitado la casilla B3 que pues Carson intenta aprovechar directamente con la jugada alfil D5 y se amenaza ya alfil B3, tras lo cual básicamente el blanco va a tener que quitar una torre de la columna D y después la jugada E5 probablemente sea más fácil de realizar. Torre C1 por parte de Salem, alfil C4, poco a poco mejorando la posición, intentando marear un poco, caballo E4, Carlsen vuelve para atrás con alfil, torre D1, alfil B7, caballo C3, dama G6, dama G3, dama G6, como ves Carlsen tampoco está haciendo aquí la gran maravilla, está mareando un poco, como digo, la posición, esperando a que el blanco cometa algún tipo de error y poco a poco intentando poner problemillas. Dama E3 y alfil C6. Si os fijáis, después de la jugada alfil C6, llegamos a una situación muy similar a la que hemos llegado antes, en la cual el blanco había hecho A3. ¿Cuál es esta situación? Pues que no le es tan fácil al blanco realizar una jugada. Antes hizo A3, ¿por qué? Porque la jugada rey G1 no era satisfactoria debido a dama G6. Y ahora es que tiene un problema muy similar. No puede mover el rey, la dama tampoco la puede mover porque le está cayendo el peón de D4, el caballo no lo puede mover porque le está viniendo la jugada alfil A4, así que ¿qué puede hacer? Pues realmente no le quedan tantas opciones y Salem decidió acabar moviendo el rey a G1. Carlsen aprovechó entonces para hacer dama G6 y forzar a las negras, a las blancas, perdón, a hacer la jugada F3 que, como digo, crea algunas debilidades, sobre todo en la casilla G3 y en la segunda fila. Y poco a poco de nuevo Carlsen se pone a marear, ya veis que ha creado una debilidad en F3 y una debilidad tras la jugada 3 y ahora pues poco a poco se va a poner a avanzar el flanco de dama para intentar crear más debilidades. Alfil D5, caballo E4, torre C8, ahora se centra un poquito en la columna C, lo cual tiene bastante lógica teniendo en cuenta que la segunda fila se ha visto debilitada tras esta jugada F3, caballo C3, dama F6, como veis está jugando con bastante calma, dama E5 y dama D8. Esta era la idea de Carlsen también quitando la torre C8. Ahora la torre se va a colocar en C4, que es una posición quizás un poquito más activa. Y es verdad que no va a ser tan fácil jugar con ese E5 intentando aprovechar la clavada que tenemos siempre en la columna D, debido a que básicamente ahora vamos a tener una torre menos presionando luego el punto de 2, pero sí que es verdad que la torre en C4 va a ser bastante útil para apoyar el peón de estos avances porque va a hacer un poquito más daño desde ahí. Torre 1, torre C6, dama F4, dama C8, Carlsen está pasando un poquito las piezas y torre C4. Ya veis que Salem ha hecho la jugada H4, la cual, como veis, crea más debilidades. Realmente el blanco no va a atacar prácticamente nunca aquí al rey de las negras. Es muy difícil que eso ocurra porque el peón de D4 está demasiado débil. Es decir, las piezas del blanco realmente, la función principal que están teniendo en esta partida es estar atentos de que no te cae ese peón cada dos jugadas. No se pueden centrar en contener el peón de D4 y a la vez atacar al rey de las negras. Torre D1, dama D8, torre D3, A6, poco a poco ahora acaban viniendo los peones de Carlsen. Torre 1 D2, B5, ya veis que Carlsen se lo está tomando con muchísima calma, está mejorando las piezas poco a poco, yendo para atrás, para adelante, intentando hacer que el blanco básicamente se muera de desesperación, de estar ya aburrido, diciendo otra vez esperando aquí a ver por dónde me quiere venir este tío a molestarme, y por eso el blanco está haciendo jugadas del tipo F3, A3, H4, porque realmente se acaba quedando sin jugada y sin planes. Caballo D1, intentando llevar el caballo E3, con la torre en C4 le estás creando también fantasmas al blanco de que estás molestándole más y de repente pues le apetece quitarte la torre de ahí y quita el caballo de la columna C, que realmente estaba bastante bien colocado porque era, estaba bloqueando la entrada, por ejemplo en C1. Torre C6, caballo E3, torre CD6, poniendo de nuevo mucha presión por aquí y ahora sí que poco a poco se va a empezar a preparar esa ruptura con E5. Torre D1, alfil C4 y básicamente ya la posición está perdida para el blanco. No pueden defender finalmente esa ruptura con E5. Si torre D2 seguiría alfil B3 y el punto D4 caería, de manera que el blanco está forzado a tomar en C4, B por C4, torre D2 y jugada clave torre D5. ¿Para qué? Para controlar E5 y ahora sí hacer la jugada de 5 a la siguiente y retomar en D4 aprovechando que ha quedado débil la torre de 2.
Estoy siendo muy pesado con esta jugada de 5, pero como os digo, realmente es súper importante tenerla en cuenta. Problema de H4, pues ahora la dama no solo está teniendo que mirar este peón, sino que también tiene que tener mirando este porque te están atacando el peón de H4. La jugada de H4 realmente no tenía mucho sentido para esta posición. Dama E4, finalmente E5 se consigue hacer, torre C1, torre por D4, torre por D4 y E por D4. Es verdad que el negro no ha conseguido ganar un peón porque ha caído el peón de C4, pero ¿qué pasa? La primera fila ha quedado extremadamente débil, tenemos de nuevo un peón aislado en el punto D4, pero es un peón aislado pasado muy defendido por las piezas del negro y que realmente no se puede parar y continuamos con la jugada D3. No tenemos ni mucho menos que preocuparnos por la octava fila, por mucho que tengamos la dama ahí, porque básicamente podemos hacer la jugada D2 a la siguiente. De hecho, si nos da la gana contra una jugada como torre C8, obviamente no se puede hacer, pues no podemos comer la torre, pero es que incluso D2, básicamente el negro no tendría ningún problema porque estamos ya coronando a la siguiente. Torre C1, D2, perdón, torre 7 primero, dama B4, ahora sí D2, torre D1 y torre E2. Con este cambio, la torre se ha colocado de una manera mucho más activa en la jugada, en la casilla E2, y ahora también el blanco se va a empezar a acordar de haber colocado ese peón en F3, ya que la columna, perdón, la séptima fila pues ha quedado un poco más débil y como veis ahora la torre está atacando directamente al peón de G2, que es bastante más vulnerable de lo que sería el peón en la casilla F2. Dama C3, un jaquecillo por ahí, rey H2 y dama G6, presionando ese punto de G2 que ha quedado tan débil. Dama C8 jaque, rey H7, dama G4, intentando evitar ahí las amenazas sobre el punto de G2 y la dama se coloca en C2. La dama en esta diagonal está perfecta porque básicamente evita todo tipo de jaque continuo que pueda intentar dar el blanco. De hecho, es curioso que realmente no se está amenazando la torre de D1 para que os hagáis una idea de la importancia que tiene la dama aquí, ya que después dama por D1 existiría dama F5 con una especie de jaque continuo. Que realmente no sé si es jaque continuo, porque puedes sacrificar la torre N8, pero tienes que tener cuidado con ese tipo de temas. F4 continuó la partida, como digo, dama por D1, seguiría dama F5, rey G8, dama C8 y puedes hacer torre 8 realmente, G6 no, porque seguiría dama por F7 en la otra posición con jaque en F8, F7 y después dama por rey H7, dama E4 y G6 parece que para, pero después dama D5 tienes la dama muy lejos de defender el punto F7 y el blanco está a tiempo de igualarte, así que hay que tener cuidado siempre con los jaques continuos y con cómo colocáis las piezas. ¿Qué hace Carlsen en esta posición? Dama E4, de nuevo se toma la posición con muchísima calma, mejora la dama, la centraliza, vuelve a atacar G2 con todas las piezas y le pone de nuevo en problemas al blanco porque no sabe qué puede hacer. B4, una jugada por el flanco de dama intentando avanzar un poquito los peones para intentar crear un peón pasado también, pero realmente no tiene suficiente tiempo. Sigue F5, si la dama se quita H3 simplemente se come en F4 y después podemos ir con torre 1 y si dama G3 ahora sí que se puede seguir con dama C2 y tras dama H3 jugada muy precisa aquí del jugador noruego rey H8 para que dama por F5 no sea jaque y básicamente no se puede evitar en la siguiente jugada dama por D1 y al jugador de Emiratos Árabes no le quedó más remedio que abandonar. Como veis, ha sido un partidón de Carlsen que no ha dejado de presionar en ningún momento, se ha tomado todo con mucha calma, pero realmente es de la manera que hay que jugar estas posiciones, intentando crear debilidades poco a poco. Esta posición, este tipo de acción no es nada fácil de ganar, porque realmente por mucho que tengas la ventaja, las mejores piezas, la posición del blanco es bastante sólida, no es fácil de romper, así que intentad crear más debilidades poco a poco, dejad a vuestro rival que se equivoque, haced jugadas tranquilas, si tenéis que ir para adelante y para atrás, tampoco pasa nada, nadie le va a soltar al blanco esa posición, ni probablemente no se van a cumplir 50 jugadas, así que podéis ir mejorando la posición con poco a poco y como digo siempre creando debilidades. Espero que hayáis aprendido un poco de esta partida y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.